nuestro y veamos solamente la tormenta que no nos deja ver más nada. Señor, en esta mañana confiemos en tu palabra, en tu voz, y te decimos que eres un Dios poderoso. Eres un Dios poderoso para guiarnos a través de la tormenta, de la tempestad. Eres un Dios poderoso para traer en orden el caos que quizás nos rodea, pero por sobre todo eres poderoso para darnos la victoria final. Señor, en esta mañana te traemos nuestras debilidades, nuestras cargas. Cuántas cosas hemos visto en esta semana, Señor, que a veces nos dejan descorazonados. A veces nos dejan pensando que no hay un futuro, que no hay mañana. Pero Señor, tú nos trajiste a esta tu casa para recordarnos que tú eres un Dios poderoso. Que hay victoria en Cristo. Que hay esperanza en el Señor. Y Señor, queremos hoy entregarte la confusión que tenemos. Queremos hoy entregarte el dolor que tenemos. Queremos hoy entregarte, Señor, lo que no entendemos. Señor, queremos hoy entregarte nuestras frustraciones y el dolor que viene acompañado por vivir en este mundo caído. Y queremos cambiarlos por el gozo de tu salvación, el gozo de tu palabra, el gozo de tu pueblo, Señor. Señor, háblanos en esta mañana, te necesitamos. Háblanos, Señor, porque nuestro corazón se va a volver a la locura si no escuchamos tu voz. Señor, prepara nuestro corazón en esta mañana para escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede usted tomar asiento. Muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Muy bien. Buenos días de nuevo para los que no saludé y aquellos que por la gracia del Señor se han unido mientras cantamos al Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana, te llene de su fortaleza y de su paz. Mi nombre es Leandro Gómez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Y es un gozo para mí en esta mañana poder compartir la palabra de Dios. Venimos tocando una serie de sermones que tienen que ver con el gozo. Y estamos trabajando a través de un libro de la Biblia que se llama el libro de Filipenses. Es una carta que escribe el apóstol Pablo. Y estamos viendo cómo vivir realmente una vida llena de gozo. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en estas semanas que vienen. ¿Cómo puedo vivir una vida llena de qué? De gozo. De gozo. Y yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pastor. ¿Cómo una vida llena de gozo? ¿Es que acaso usted no vive en el mismo mundo que nosotros vivimos? Sí vivo en ese mundo. Es más, hasta soy vecino de algunos de ustedes. Pero yo sé que el mundo que nos rodea es un mundo con muchas complejidades. Miren, el cirujano general de los Estados Unidos el año pasado, en diciembre del año pasado, dio un reporte que se publicó en el diario, en el periódico del New York Times. Y él dijo esto, que hay una crisis declarada en la salud mental de nuestros jóvenes. Hermanos, no sé si está muy fuerte mi micrófono. ¿Cómo lo escuchan ustedes? ¿Lo escuchan bien? Porque miren que yo soy medio gritón, por ahí levanto la voz. Esa cosa que los asuste. Gracias. El cirujano general de los Estados Unidos dijo que hay una crisis en la salud mental de nuestros jóvenes. Y en su reporte él cita algunas estadísticas que son verdaderamente, nos tienen que llevar a la reflexión. Se dieron cuenta que durante
el año 2021, la cantidad de pacientes adolescentes que han ido a la sala de emergencia de un hospital por una crisis en la salud mental subió el 51%. 51%. 51% of our teenagers run into the ER because they had a mental health crisis. And that's 51% more in comparison with the previous years. Increíble. Globalmente, dice el cirujano de la Nación de los Estados Unidos, el síntoma de la ansiedad y la depresión han subido correspondientemente un 27 y 28% en comparación al 2011 y el 2015. Es decir, hay un casi 30% más de adolescentes que tienen casos severos de ansiedad y depresión clínica. Pero yo no estoy hablando de una persona con 50, 60 años que se está viendo que, digamos, llega al final, quizás ya está empezando a ver el final de su vida y dice, ¿qué hice con mi vida? Estos son jovencitos, adolescentes, 12, 13, 14 años de edad y tienen casos severos de depresión y ansiedad. La BBC el año pasado condujo una encuesta para saber qué es lo que contribuye al factor de ansiedad en nuestros adolescentes. Y miren lo que encontraron. Esto fue en septiembre del 2021. Una de las grandes preocupaciones que tienen nuestros adolescentes, ¿saben cuál es? El cambio del clima, el cambio climático. Y usted dirá pronto, pero mi hijo, ¿cómo se va a preocupar por eso? Pero para ellos es importante, para ellos es muy importante. El 60% de los jovencitos que tomaron la encuesta dijeron que se sentían muy preocupados por el cambio climático. El 45% de ese 60% dijo que tenían sentimientos de ansiedad profunda a causa del cambio del clima. 3/4 de esos jovencitos dijeron que estaban aterrados. Y casi el 56% de los adolescentes que tomaron esa encuesta piensan que la humanidad está condenada. ¿Me escuchó? Cuando nosotros pensamos en nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ¿nosotros qué pensamos? Está la esperanza, son el futuro. Eso decimos los mayores, los adultos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la esperanza y el futuro que son nuestros jóvenes están diciendo, el 56% piensa que la humanidad está condenada? ¿Qué pasa cuando el futuro está diciendo, no hay mañana, no hay un mañana? 2/3 de esos niños respondieron que tienen miedo, ansiedad, enojo, depresión y vergüenza todos los días de su vida como un sentimiento que gobierna sus emociones. Y un niño de 16 años dijo, cuando le preguntaron, ¿pero por qué te estresas tanto por el cambio climático? Dijo, esto es muy diferente para nosotros las personas jóvenes. Para nosotros la destrucción del planeta es algo personal, algo que me afecta en mi personalidad. Ahora, miren, yo quiero comentarles algo, porque nuestros niños no llegan a esta situación porque sí. El mayor responsable de que los niños estén en el estado en el que están, ¿quiénes somos? Nosotros los adultos. Y hay un filósofo ateo, pero una gran mente del siglo XIX y del siglo XX, se llama Bernard Russell. Y él dijo esto. Él está hablando de que el hombre debe vivir sin Dios y hay que quitar eso para realmente construir una sociedad eficiente. Pero él dice esto, solo en la construcción de estas verdades, es decir, que el hombre no es nada más que un saco de carne y hueso y que no hay nada más allá, que no hay Dios, solo en estas verdades, solo en la firme fundación de la más profunda desesperación,
puede la habitación del alma ser construida con seguridad. ¿Escuchó eso? Y a partir del siglo XX, que vendría a ser el 1900 en adelante, esto es lo que la humanidad ha hecho. Ha construido la vida sin Dios. Ha construido la vida sin esperanza. ¿Y en qué la ha construido? En la desesperación. Y nosotros ahora nos preguntamos por qué nuestros adolescentes están desesperados y deprimidos. Si nosotros hemos construido esta casa para la habitación del alma de nuestros jóvenes. Y sabes que quizás tú vienes hoy aquí y esto no son datos estadísticos nada más. Quizás para ti esto es una vivencia del día a día. Quizás tú tienes hijos, nietos que están pasando por crisis de ansiedad, de depresión severa. Y el objetivo que tenemos en el día de hoy no es avergonzarte ni decirte lo malo que eres como padre o como abuelo, sino el objetivo que tenemos en el día de hoy es, en vez de construir nuestra vida en la desesperación de una vida sin Dios, es invitarte a que construyas tu vida en la esperanza que solo Cristo puede ofrecer en su palabra. Y quiero invitarte en esta mañana. Quizás tú no tengas hijos y quizás no te interesen los adolescentes, pero quizás tú estás batallando con ansiedad profunda. Y te das cuenta que aunque vayas al doctor, que es muy bueno que vayas, no te alcanza. Y claro, el doctor te puede prescribir algo para tratar una condición química en tu cuerpo, pero el doctor no puede cambiar tu corazón. El doctor no se puede meter en tu cabeza y hacer que dejes de pensar lo que estás pensando, que es lo que te genera la ansiedad que tienes. El doctor no te puede perdonar lo que tú piensas que es imperdonable. La sociedad, por más leyes y políticas que dicten para intentar hacer mejor las cosas, no pueden cambiar la desesperación del corazón del hombre. Y hay una sola persona que lo puede hacer. Y esa persona es la persona de Cristo Jesús, el cual nosotros proclamamos domingo a domingo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y sabes que cuando Pablo les escribe a los filipenses, en el capítulo 1, le está escribiendo a una iglesia que está sufriendo. Una iglesia que no está desesperada por el cambio climático. Es una iglesia que le están quitando sus casas, los están matando, los llevan presos, los tiran en el circo romano para que sean la comida de las bestias y el juguete de la espada de esos gladiadores sedientos de sed de sangre. Los cristianos están siendo perseguidos brutalmente. Y tú puedes leer esto un poquito en el libro de Hechos. Cuando Pablo llega a la ciudad de Filipo, Filipo era una ciudad muy importante en el medio de la provincia de Macedonia del Imperio Romano. Y vemos cómo él en su predicación, por predicar el evangelio, lo tiran a la cárcel. Pero vemos cómo el evangelio aún en la cárcel empieza a ser proclamado. Y se salva Lidia, la vendedora de púrpuras. Se salva esa pequeña adolescente que tenía un espíritu de adivinación que la tenía atada. El Señor la salva. Hasta el carcelero, que era el carcelero de Pablo, se salva. Y ahí comienza la iglesia en Filipos. Ahora, Filipo tenía una característica muy importante, que era una ciudad de muchísima lealtad al emperador. Era una ciudad que había abrazado el culto al emperador como si fuera una deidad. Entonces veían a la persona del emperador como si fuera un dios. Y ellos decían todo el tiempo, el emperador es mi señor. ¿Y cuál era el problema de los cristianos? El problema de los cristianos es que el creyente tiene que decir, Cristo es mi Señor. ¿Me escuchó? Ningún personaje político de la escena actual, pasada o futura, puede ser el Señor de tu vida. Cristo debe ser el Señor de tu vida. Ahora, para los cristianos en Filipo eso le está costando la vida. Y ahora el apóstol Pablo, cuando describe esta carta a los filipenses, él está preso. No sabemos bien si está preso ya en Roma, en su aprisionamiento final, o si quizá está preso en Éfeso. No lo sabemos bien con seguridad.
Pero Pablo escribe esta carta desde la prisión. Y las prisiones en esos tiempos no eran lugares bonitos donde, se trataba a la persona con algún cierto decencia o humanidad. Eran lugares de tortura. Era tan la tortura que a veces no le daban de comer. Así que lo que hacía la iglesia de Filipos era mandar a Epafrodito, muchas veces lo mandó para que alimentaran a Pablo, porque si no, el hombre no comía. Y Pablo va a escribir esta epístola, que es la epístola a los filipenses, donde el gozo y la alegría reinan a través de toda la epístola. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hace una persona que está encadenada, que está en prisión? ¿Cómo hace un pueblo que está siendo perseguido para no perder el gozo? Y quizás es la pregunta que tú te haces en este día. ¿Cómo yo puedo vivir con gozo en una sociedad donde todo lo que pasa me genera ansiedad? ¿Cómo yo puedo vivir con gozo aún en medio de situaciones que son tan extremas que a veces no quiero levantarme ni de la cama? La pregunta que nos hace el pasaje en esta mañana y la pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿cuáles son las características del verdadero gozo que nos van a ayudar a sobreponernos a las situaciones más difíciles? ¿Cuáles son? Pastor, dígame, ¿cuál es esa receta para vivir una vida llena de gozo y no una vida llena de miedo y de ansiedad? Vamos a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y dice así el texto en el versículo 15, capítulo 1, verso 15. Dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y de acuerdo a este texto responde en primer lugar la pregunta que nos hacíamos en esta mañana. ¿Cuáles son las características del verdadero gozo que me van a ayudar a sobreponerme a las situaciones de dificultad? En primer lugar, y de acuerdo al texto que hemos leído, la causa del gozo es la proclamación del Evangelio. El gozo sobrenatural surge de la proclamación del Evangelio. Si tú miras del versículo 15 al versículo 20, vas a ver que constantemente Pablo está basando su alegría no en las situaciones o circunstancias que le rodean, sino en que el Evangelio de Cristo sigue avanzando, en que la defensa del Evangelio sigue avanzando firme. Y Pablo hace una distinción entre aquellos que predican el Evangelio por envidia o por motivos de ambición propia y aquellos que predican el Evangelio por Cristo. Pero dice él, sea de una manera o de la otra, yo me gozo en que el nombre de Cristo avanza. Pablo está encadenado, Pablo está en una prisión, está sufriendo y sin embargo él está gozoso, dice el texto. ¿Por qué? Porque su gozo está centrado en la proclamación del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo vino al mundo a morir en la cruz por los pecadores, por ti y por mí. Y que yo era el que merecía estar ahí colgado en la cruz y Cristo tomó mi lugar y me perdonó. ¿Escuchó eso? Cristo me perdonó.
Y no solamente eso, no solamente Cristo murió, sino que al tercer día resucitó. Y como Cristo resucitó, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, hemos resucitado con Cristo. Nuestra vieja vida ha quedado enterrada y Cristo nos ha dado una vida nueva. Pero no solamente eso, llegará el día en el que Él vuelva a buscar a su iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Pablo se gozaba en esa verdad y que esa verdad era una verdad transformadora. Transformaba, cambiaba. Pero yo quiero que nos preguntemos en esta mañana qué es lo que causa nuestro gozo. ¿Qué es lo que te da gozo? ¿Cuál es la fuente del gozo que hace que te levantes todos los lunes a seguir haciendo lo que haces? Pablo pone una gran distinción. Hay gente que se levanta todos los días para ir a salir a buscar una ambición personal, egoísta. Hay gente que todos los días se levanta para ser un mejor profesional, un mejor padre, un mejor ciudadano, pero son motivos personales. Y usted dirá, pero eso está mal, pastor. No está mal. No son cosas malas. No son cosas malas, pero si eso se convierte en la búsqueda de tu vida, vas a ir por un mal camino. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento puedes dejar de ser padre. Dios no lo permita, pero que pierdas a tus hijos. En algún momento puedes ser despedido de tu trabajo. Dios no lo permita, pero tu carrera se puede acabar. En algún momento tu salud la puedes perder y cuando la pierdas, ¿qué va a pasar? Tu vida se va a desmoronar. En algún momento tu matrimonio podría sufrir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se acabó el mundo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que aquellos que basan el gozo de su vida en una ambición personal, termina ese gozo cuando esa circunstancia llegó a su fin. Pero Pablo está encadenado. Qué hermosa forma de vivir la profesión, ¿verdad? Pablo no está en un púlpito como estoy yo en el día de hoy, vestido con un traje, bien peinadito, bañadito y limpio. Estoy limpito, hermanos. No, está en una cárcel pestilente. Y él podría estar totalmente deprimido, diciendo, ¿cómo Dios te serví tantos años para terminar de esta manera? ¿Cuál es la clave de que Pablo en esa situación tan difícil siga con gozo? Aun cuando ve que sus rivales y sus enemigos lo molestan. El gozo de Pablo está basado en el Evangelio de Jesucristo. Él ha puesto su vida ahí y él se goza en que el Evangelio avance. Y dice el apóstol Pablo, yo sé que por sus oraciones y la suministración del Espíritu Santo, esto va a operar en mi liberación. Está preso. ¿A qué se refiere con esa palabra liberación? Bueno, algunos dicen, él está convencido que va a salir de la cárcel. No me parece que sea esa la explicación del texto. Otros dicen, bueno, él está pensando en el día venidero cuando Cristo lo liberte definitivamente. Para encontrar el significado de lo que Pablo está diciendo, tenemos que analizar lo que Pablo está diciendo, en el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y él lo que está diciendo es esto, que él se goza en la proclamación del Evangelio y que como está preso muchas veces lo llaman los jueces, aquel de una audiencia. Y lo que él le está diciendo a la congregación es que por sus oraciones y el poder del Espíritu Santo, él va a poder seguir dando una defensa del Evangelio sin avergonzarse. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, yo estoy convencido de que por sus oraciones y el poder del Espíritu Santo, cuando a mí me llamen a declarar, no voy a negar mi fe. Porque si él nega su fe, se libera de la prisión. Pero si él se mantiene firme en su fe, él sabe que lo pueden llegar a matar. Y él dice, yo estoy convencido de que el Señor me va a dar la fortaleza para no negarlo. Y que no voy a tener de qué ser avergonzado, sino que en todo, en mi cuerpo, Cristo va a ser honrado, sea en la vida o en la muerte. ¡Wow!
En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es el gozo que Dios me da y por sus oraciones y el poder del Espíritu Santo va a resultar en que yo no me quiebre ante la presión. Eso es liberación para Pablo, no quebrarse ante la presión, no elegir el camino fácil, no salir corriendo, no asustarse, sino que quedarse firme ¿en qué? En el Evangelio, aunque le cueste la vida. Ahora es muy interesante cómo está construido el texto. Ustedes lo pueden leer después, usan la misma palabra en el versículo 28, en el capítulo 2, en el verso 12. Pero esta liberación de que habla Pablo tiene que ver con la capacidad de aguantar y resistir. Y Pablo usa esa misma palabra en sus epístolas a Timoteo, cuando dice, yo estoy dispuesto a sufrirlo todo por amor de los escogidos de Dios, porque sé que eso va a resultar en su salvación. Y esto nos hace pensar a nosotros en el día de hoy, hermanos. A veces nosotros pensamos que vamos a encontrar gozo evitando las situaciones difíciles de la vida. ¿Verdad que sí? Es natural. Mientras menos problemas tenga, más feliz voy a ser. Pero eso no es liberación. Uno a veces piensa que liberándose del problema es cuando uno va a estar en paz. Lo que Pablo nos dice, no. La liberación de tu vida, tu paz absoluta y tu gozo van a ocurrir cuando ese gozo te ayude a aguantar y a no quebrarte ante la presión. ¿Sabes que a veces la presión es tan grande en los matrimonios que parece que los va a quebrar? Y quizás tú estás pensando, me quiero escapar de este matrimonio, no va más. Pero hoy el Señor te puede dar la fortaleza para que tu gozo esté fincado en el Evangelio y sigas adelante. Algunos son tan atacados por la presión de este mundo, de negar su fe, de hacer que tú digas el credo de la religión secular de este mundo. Y tú dices, pero si digo estas palabritas o me pongo esta banderita acá, bueno, me van a dejar de molestar. ¿Sabes qué es liberación? ¿Sabes qué es gozo? Decir, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo decir el credo que tú tienes. Porque Cristo es mi Señor. El gobierno no es mi Señor. La cultura de este mundo no es mi Señor. Cristo es mi Señor. Pablo está diciendo que Dios puede darnos a nosotros esa fortaleza y ese valor para mantenernos de pie, avanzando el Evangelio, aun cuando el mundo se nos venga encima para que abandonemos nuestra fe. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Estás abandonando tu fe? ¿Estás cediendo ante la presión de este mundo? El verdadero gozo viene por la proclamación del Evangelio. Pero notemos en el versículo 19 cómo es que este gozo llega a ser tan firme que nos ayuda a aguantar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy convencido que por las oraciones de ustedes y la suministración del poder del Espíritu es que el Señor me va a dar esa firmeza. Y acá entra un aspecto que a nosotros los de Occidente no nos gusta porque es un aspecto comunitario. Y nosotros pensamos que nuestra fe es algo individual entre Dios y yo. No, esto es muy personal. Y sí, es personal, tu salvación es personal, pero eso es un aspecto nada más. Tu salvación también tiene un aspecto comunitario. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy convencido de que porque ustedes están orando por mí, yo no me voy a quebrar. Es decir, no es que no me voy a quebrar porque yo soy un hombre fiel al Señor. Es porque sé que ustedes están orando por mí, que cuando llegue mi momento de prueba no me voy a quebrar ante la presión. Y la pregunta para ti y para mí esta mañana es, ¿quién está orando por ti? Pastor, es que estoy lleno de problemas, de aflicciones, de ansiedad. ¿Quién está orando por ti? Y sabes que está muy bien que tu abuelita esté orando por ti. Dios escucha las oraciones de tu abuelita. Pero lo que se refiere Pablo es que él está tan metido en la vida de la comunidad en Filipos que él tiene otras personas más allá de su abuelita que están orando por él, intercediendo por él.
La iglesia le mandó a Epafrodito 7 veces a llevarle comida, a llevarle lo que necesitaban, hasta el punto que una vez Epafrodito casi se muere. Se enfermó tanto en el camino que casi se muere. Pablo tenía gente que estaba dispuesta a morir por él. ¿Tú tienes una comunidad de fe así? ¿Quién está orando por ti? ¿Tú crees que puedes solo en la adversidad de esta vida? No, solo no puedes. Y por eso es que él dice, el pastor siempre nos está diciendo que vengamos a la iglesia, que seamos parte de un grupo. Pero no te lo digo porque, no sé, porque es lo que tengo que decir, sino porque en los momentos de mayor necesidad, las oraciones de los hermanos, la presencia de los hermanos van a ser lo que te sostengan. ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez? En un momento de gran necesidad, de repente apareció el hermano, apareció la hermana y le trajo un caldito de res. Y quizás ese caldito de res estaba suculento para su estómago, pero fue un caldito de res que fue como un bálsamo para el alma. ¿Por qué? Porque su hermano de la iglesia estaba ahí. Pablo dice, iglesia, cuando nosotros oramos, como nos recomendaba hoy, nos recordaba el hermano Edwin, cosas milagrosas pasan. ¿Y cuál es el milagro que está esperando Pablo? De que él no se quiebre cuando llegue el tiempo de la prueba. ¿Estás orando por tu pastor? Ay, pastor, ¿por qué se predica a favor de usted mismo? ¿Estás orando por tus pastores? ¿Estás orando por tus líderes? Para que no cedan, para que no se quiebren, para que después no empiecen a decir, pastor, ¿por qué dejó de predicar la palabra de Dios y ahora está hablando de otra cosa? ¿Ustedes creen que yo no estoy presionado? Todo el tiempo recibimos presión a cambiar la palabra de Dios para predicar algo que sea más ameno para todos y que todos, shalala, seamos todos felices y que cada uno haga lo que quiera. ¿Estás orando por tus pastores que prediquen la palabra? ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Saben tus hermanos y hermanas en la fe los conflictos que tienes? ¿Estás abriendo el corazón? Porque nadie puede orar por ti si tú no le cuentas lo que te está pasando, ¿verdad que sí? Pablo les escribe una carta a los filipenses y les dice, esto es lo que me está pasando. A los corintios le escribió la segunda epístola y le dice, miren corintios, estuve tan triste que perdí la esperanza incluso de vivir. ¿Cómo? Que el apóstol Pablo abría su corazón de esa manera para decirles, hubo días donde no quería vivir más. ¿Cómo va a orar la iglesia si nosotros no abrimos el corazón? ¿Cuáles son esas personas en tu vida que están orando por ti? Esas personas a las que tú puedes llegar y abrirles el corazón y contarles lo que te pasa. El gozo viene, hermanos, cuando vivimos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio nos dejó una herencia grande, rica. ¿Y sabes cuál es esa herencia? 1 Timoteo capítulo 1, los santos. No los santos de que se prenden la velita en una estampita, eso no. Ustedes son esa herencia. Y cuando nosotros oramos el uno por el otro, esa ansiedad, esa tristeza se empieza a bajar. Y el poder del Evangelio empieza a cementarse más. Ahora dice el apóstol Pablo que por sus oraciones, versículo 19, y por la suministración del Espíritu, así va a operar mi liberación. ¿Saben qué? A veces queremos nosotros encontrar libertad de las aflicciones fuera del Espíritu Santo. Creemos que a nosotros arreglando las cosas, bueno, van a salir bien y todo va a ser perfecto. Y ahí va a quedar. Y entonces en la carne, en nuestros esfuerzos, empezamos a querer hacer cosas por nosotros mismos. Y en vez de obtener libertad, lo que obtenemos es ¿qué? Más esclavitud. En vez de obtener la paz del Señor, lo que obtenemos es estar más preocupados de lo que estábamos antes. Hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿quieren vivir una vida de gozo? Es una vida que debe ser vivida en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, ¿queremos ser una iglesia gozosa? Sí, tenemos que orar los unos por los otros,
pero tenemos que ser una iglesia fundada en el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. ¿Me escuchó? Sin el Espíritu Santo y la transformación del Espíritu Santo, esto se convierte en un hábito más de la vida que no transforma a nada ni nadie. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cuánto estoy confiando en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto le busco? ¿Cuánto estoy buscando al Señor y diciendo: Señor, tengo este problema, esta situación, Señor, ayúdame? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es lo que dice el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros estamos persiguiendo una vida de ambiciones personales. Si el Espíritu Santo me ayuda a obtener esto, entonces lo dejo entrar ahí al tema y que se meta. Pero la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿a dónde va tu vida? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Es el Evangelio del Señor Jesucristo o son tus ambiciones personales? Mira, vamos a terminar ahí y vamos a seguir el domingo que viene. Escuché amén por ahí, escuché. Pastor, no nos va a dar todo el sermón en esta mañana, es un milagro. Estaban orando ustedes, que no se anime a seguir. Pero quiero hacerte otras preguntas también en el día de hoy. Cuando tu vida está basada en el mensaje del Evangelio y la proclamación del Evangelio es la fuente que te da gozo, no importa la situación por la que estés pasando, tu gozo no te lo puede quitar nadie. Tú puedes perder la salud, el mundo te puede quitar derechos religiosos, políticos, civiles, pero ¿sabes lo que el mundo no te puede quitar? El mundo no te puede quitar tu fidelidad a Cristo. Eso es algo que tú lo tienes que entregar para que el mundo lo tome. No lo entregues. No lo entregues. No cedas. Es que siento que ya no puedo más. Busca la oración de los hermanos. Es que siento que no puedo más. Busca el poder fortalecerte en el Espíritu Santo y en la gracia de Cristo. Y sigue adelante. Porque para el creyente el gozo lo perdemos solamente cuando lo entregamos. Solo cuando estamos dispuestos a entregarlo. Mira, quiero terminar el día de hoy con una historia, que es la historia de un teólogo alemán, es decir, un hombre que estudió mucho la palabra de Dios, que vivió en el siglo XX, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Dietrich Bonhoeffer. Un teólogo brillante y muy fiel al Señor. Cuando explota la guerra y el nacionalsocialismo alemán estaba ya llegando a una cúspide, Hitler, los nazis, ya tenían control de todo el Reichstag, que vendría a ser el parlamento alemán. ¿Saben dónde estaba Dietrich Bonhoeffer? En Estados Unidos. Él estaba a salvo, él estaba fantástico ahí. Y él empieza a ver que una de las cosas que hace Hitler es ir a las iglesias y en vez de leer la Biblia en las iglesias luteranas, empieza a cambiar la Biblia por un libro que él había escrito que se llamaba Mi Lucha. Entonces, que quería que los pastores y los reverendos luteranos, en vez de predicar la palabra de Dios, hablaran del Tercer Reich, que vendría a ser el reino alemán, que era para los arios nada más, Si usted tenía un color de piel diferente, no podía entrar ahí. Yo no entraba. Y entonces empieza a avanzar el Estado sobre la iglesia y los pastores empiezan a, tengo miedo porque si yo no hago lo que me dice el Estado, me van a matar, como están matando a todos los opositores. ¿Y dónde estaba Dietrich Bonhoeffer? En Estados Unidos, sano y salvo. Ahora, ¿sabes qué hace él? Él se toma un avión de regreso a Alemania, a Berlín. Este hombre está loco. Y él le escribe a un amigo en una carta por qué lo hace. Y él dice esto: si yo no voy ahora a predicar el Evangelio de Jesucristo cuando más la iglesia en Alemania lo necesita, cuando pase todo este conflicto, ¿qué autoridad moral voy a tener para ir y hablarles del Señor Jesucristo? Ninguna.
Y Bonhoeffer se toma ese avión y se va a Alemania sin saber que ese boleto de avión le iba a costar la vida. Porque Bonhoeffer no cedió. Y cuando le decían tienes que dejar de predicar el Evangelio, él seguía predicando el Evangelio. No solamente eso, sino que empezó a trabajar en contra de toda la matanza de judíos que el gobierno nazi estaba llevando a cabo. ¿Y sabes qué le costó a Bonhoeffer? La vida. Meses antes de que terminara la guerra y los aliados liberaran Berlín, a Bonhoeffer lo cuelgan y lo matan. Ahora, ¿sabes qué? Cuando pienso en esto, me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo. Bonhoeffer tenía el mismo gozo que tenía el apóstol Pablo, no basado en la seguridad temporal y terrenal, sino basada en la persona de Cristo y su evangelio. Y ya sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, nos recuerda Dietrich Bonhoeffer, que Cristo sea honrado en mi vida. Cuando esa es la misión de tu vida, tu vida va a ser llena de un gozo sobrenatural. Y las circunstancias que te rodeen solamente serán pasajeras. Vamos a orar. Señor, en esta mañana llegamos delante de ti y reconocemos que somos débiles. Reconocemos que muchas veces tomamos más decisiones basadas en el temor del qué dirán, en el temor de perder nuestro bienestar, nuestra seguridad, en vez de que sean decisiones basadas en el Evangelio. Señor, en esta mañana quiero pedirte que nos des claridad a todos, para que identifiquemos cuáles son los oponentes que hoy se levantan para amenazarnos. ¿Cuáles son, Señor, esas montañas que tenemos que conquistar? Y quiero pedirte hoy, Señor, que por medio de la oración y del poder del Espíritu Santo, hoy nos des la fortaleza para no rendirnos. Hoy nos des la fortaleza para continuar siéndote fieles en un mundo que quiere que seamos infieles. Hoy quiero pedirte, Señor, que le des victoria a aquel que está batallando, que se siente oprimido, y que le des la libertad del gozo de saber que nada ni nadie los puede sacar de tu mano. Hoy, Señor, quiero pedirte por aquellos que quizás, Señor, han sido infieles a tu evangelio y han comprometido tu evangelio. Señor, que en tu inmensa gracia y misericordia nos perdones y nos restaures. Señor, hoy quiero pedirte por tu iglesia aquí en Armitage. Tantas presiones de tantos lugares. Señor, mantén a tus siervos que nos enseñan la palabra. Manténnos fieles a ti, Señor. Señor, te pido por esta congregación tan preciosa, manténla fiel, Señor. Fiel a ti. Y danos el gozo de tu salvación en ver que el Evangelio avanza y transforma. Father, I want to pray today for those who are caught with feelings of anxiety and perhaps are battling depression and so many other things that come just by living in this fallen world. Father, I pray that instead of finding fulfillment in the things we do, that we would find fulfillment in the person of the Lord Jesus Christ. That you would change our hearts in such a way that instead of pursuing a selfish ambition, we would exchange that which is rubbish for the matchless treasure of the Lord Jesus Christ and His gospel. Only you can give us that grace. Only you can deliver us
from the prison of darkness in which many times our soul is trapped. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.